pero es en el momento de su muerte donde la sincronía se vuelve macabra. La historia a veces no se repite, pero susurra. Y en las crónicas del pasar y del tiempo existen susurros que se convierten en gritos. 2 presidentes de los Estados Unidos, separados por un siglo entero, parecen estar unidos por un hilo invisible, una siniestra madeja de coincidencias que desafía toda lógica. Abraham Lincoln y John Kennedy. 2 nombres tallados en el mármol de la historia y 2 muertes que dejaron al mundo en shock. ¿Fue simple azar? ¿O existe una conexión más profunda, un eco del destino que resonó desde el Teatro Ford hasta la Plaza Dealey? Hoy, en Gritos del Ayer, nos adentramos en uno de los misterios históricos más inquietantes, la escalofriante lista de paralelos que unen la vida y muerte de estos 2 titanes. Prepárense, porque algunos secretos del pasado son tan aterradores como fascinantes. Empecemos por los hechos, por aquellos paralelos que están documentados y que forman la columna vertebral de esta leyenda. Son demasiados para ignorarlos. Imaginen el calendario. Abraham Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846. John F. Kennedy, exactamente 100 años después, en 1946. Pero el destino no se detuvo ahí. Lincoln llegó a la presidencia en 1860. Kennedy, de nuevo, un siglo más tarde, en 1960. Una simple curiosidad numérica, tal vez, pero es un patrón que persiste. Ambos hombres llevaron a su nación por aguas turbulentas y ambos se convirtieron en campeones de los derechos civiles en su época. Lincoln con la proclamación de emancipación, Kennedy impulsando la histórica Ley de Derechos Civiles. Y en su vida personal, la tragedia los golpeó de la misma manera. Tanto Lincoln como Kennedy perdieron a un hijo mientras vivían en la Casa Blanca. El pequeño Willie Lincoln y el bebé Patrick Kennedy. El dolor no distinguía entre siglos, pero es en el momento de su muerte donde la sincronía se vuelve macabra. Ambos presidentes fueron asesinados, un viernes, de un disparo en la cabeza. Y aquí la madeja se enreda aún más. Sus sucesores llevaban el mismo apellido. Andrew Johnson sucedió a Lincoln y Lyndon Johnson a Kennedy. Ambos Johnson eran sureños y para cerrar el círculo, ambos habían nacido. Lo han adivinado, con 100 años de diferencia. Andrew en 1808 y Lyndon en 1908. ¿Y qué hay de los hombres que apretaron el gatillo? Sus nombres han quedado grabados en la infamia. John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. Si cuentan las letras de sus nombres completos, ambos tienen 15. Y ambos compartieron un trágico final. Fueron asesinados antes de poder ser llevados a un juicio justo, silenciando para siempre sus motivos y cualquier posible conspiración. Pero toda leyenda que se precie crece con el tiempo, y en este caso la línea entre la historia y el mito a veces se difumina. Es nuestro deber como exploradores de lo oculto separar el trigo de la paja, porque la verdad suele ser más fascinante que la ficción. Se ha dicho, por ejemplo, que Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy, que le advirtió que no fuera al teatro. Esto, lamentablemente, es incorrecto. Los secretarios de Lincoln fueron John J. Nicolay y John Hay. La advertencia pudo venir de otra persona, pero no de un secretario Kennedy. Otro dato que se repite afirma que el asesino de Lincoln, John Wilkes Booth, fue capturado en un almacén, mientras que Oswald lo fue en un teatro. La realidad es que Booth fue acorralado y muerto en un granero de tabaco en Virginia.
También se habla de que ambos asesinos nacieron en años que terminaban en 39. Pues bien, Booth nació en 1838, no en 1839. Oswald sí lo hizo en 1939, y mientras a Oswald se le puede considerar sureño por haber nacido en Nueva Orleans, Booth era de Maryland, un estado que, aunque con simpatías sureñas, permaneció en la Unión. ¿Por qué importa esto? Porque al limpiar el espejo de las exageraciones, podemos ver con mayor claridad el núcleo verdadero del misterio. Y ese núcleo, con las coincidencias que sí son reales, es ya de por sí lo suficientemente sobrecogedor. Más allá de las fechas y los nombres, el verdadero paralelismo reside en el profundo impacto que estas muertes tuvieron en la psique de una nación. Ambos asesinatos no solo acabaron con la vida de un presidente, truncaron un camino, alteraron el destino de los Estados Unidos. La muerte de Lincoln, justo al final de la Guerra Civil, dejó el crucial proceso de reconstrucción en manos de un sureño, Andrew Johnson, lo que cambió radicalmente la relación entre el norte y el sur durante décadas. Fue un trauma del que el país tardaría en recuperarse. Un siglo después, la muerte de Kennedy, transmitida en vivo por televisión a una nación horrorizada, marcó el fin de una era de inocencia y optimismo, la Camelot. Su muerte, sin embargo, ayudó a impulsar la ley de derechos civiles que él tanto había anhelado, firmada por su sucesor, Lyndon Johnson. Fue un legado nacido de la tragedia. 2 líderes, 2 balas y 2 naciones sumidas en un luto que cambió su rumbo para siempre. Este es el eco que perdura, el grito que atraviesa el tiempo. Entonces, después de recorrer este laberinto de coincidencias, nos queda la pregunta final. ¿Qué fue esto? ¿Simple azar estadístico? Los escépticos argumentan que si se buscan similitudes entre 2 personas lo suficientemente famosas, siempre se encontrarán patrones. Y puede que tengan razón. Pero, ¿es realmente solo eso? La lista de paralelos verificados es larga y extrañamente específica. ¿Puede el azar ser tan poético, tan cruelmente simétrico? ¿O estamos ante uno de esos misterios que el universo nos presenta para recordarnos que la historia no es lineal, que existen conexiones que nuestra mente racional no puede comprender del todo? La figura de Lincoln, el hombre que preservó la Unión, y la de Kennedy, el hombre que soñó con llegar a las estrellas, quedaron para siempre entrelazadas. No por la política, sino por un destino compartido que parece sacado de una novela de ficción. La historia ha hablado. Ahora es tu turno. ¿Tú qué crees? ¿Crees que esta es la prueba de que el destino a veces teje sus hilos de manera deliberada? ¿O es solo una fantástica casualidad, un juego de números y nombres? Déjame tu teoría, tu pensamiento más alucinante, en los comentarios. Y si este viaje al corazón del misterio te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo descenso a los secretos del ayer. Porque algunos gritos son demasiado fuertes para ser olvidados. Hasta el próximo misterio.